Participación, Jorge. La verdad es que es un tema que todos debemos de conocer y sobre todo involucrar a nuestra área de tesorería, de finanzas, de compras y conocer, porque la verdad el proceso interno de cada empresa varía conforme a sus políticas, a su forma de compras, etcétera. Pero lo más esencial es conocer cómo determinar el valor en aduanas, que como bien le llamamos nosotros en el argot aduanero, pero en términos de ley aduanera es la base gravable, que la base gravable es igual al valor en aduana. Y no menospreciando el artículo 80, una vez que dio toda esta información, toda esta charla, que le agradecemos mucho al licenciado Jorge Alfonso Fortier, Me porque al despido, final, Carlos. Gracias por la invitación. Aquí seguimos pendientes. muchas gracias, te agradezco Gracias a mucho, todos. Jorge, Bye. gracias. Entonces, prácticamente ya una vez conociendo ya cómo se determina el concepto de la base gravable, cuáles son los conceptos incrementables, cuál es la vinculación, cuándo afecta, cuándo no afecta, llegamos a la base gravable, que es la que nos menciona como obligados en la parte de la ley aduanera, y nos dice que los impuestos al comercio exterior, pues se determinarán aplicando a la base gravable determinada en los términos de las secciones que nos acaba de explicar en la primera y segunda del capítulo tercero y precisamente de este título que estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros determinemos, y les estaba yo indicando, que es sumamente importante que nos involucremos en el conocimiento de la mercancía que nosotros importamos, de todo lo esencialmente necesario para poder aportar toda la información al agente aduanal y a su vez el agente aduanal la pueda entender y ubicar la fracción arancelaria correspondiente, con la finalidad de que la aduana no tenga duda respecto a la determinación de la fracción, porque esa nos va a determinar o nos va a marcar, si lo queremos llamar de esa forma, la base del cálculo de los impuestos, llamado impuesto general de importación o de exportación, según sea el caso. Es importante que lo conozcamos porque es, digamos, hay que tener la fundamentación para cualquier facultad de comprobación, tener toda la información. Y ese IGI va a ser igual al valor en aduana por la cuota aplicable. Es decir, si nosotros traemos, por ejemplo, les puse un ejemplo, estas bicicletas de carreras de la fracción 87120001, la unidad de medida es pieza y el arancel del IGI es el 15%, IVA 16%. Si la mercancía en el valor en aduanas costara 537,139, se aplica por la cuota del 15%, son 80,570,85. Quiere decir que en términos del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, se redondea al siguiente número, que serían 80,571. Es importante, por eso les digo, determinar el valor en aduana, con toda la explicación que acabamos de recibir, con la finalidad de no dudar respecto a los conceptos incrementables, la vinculación. Sobre todo nos ha pasado repetidas ocasiones que hay póliza de seguro de transporte y la gente de tráfico no lo conoce. Las regalías, créanme que es constante, la autoridad ya tiene parámetros específicos donde se da cuenta de la falta de conceptos que no se incrementan al valor en aduana y en consecuencia, como yo les decía en sesiones anteriores, ya la autoridad en este momento no va a ver o presume que puede agarrar. Ya va con la definición específica de que existe alguna irregularidad y le da toda la carga de la prueba al importador, porque él ya está indicando que existen pagos en el extranjero de los cuales no están considerados en todos los pedimentos de ese ejercicio. Tan es así que en la regla de 1333 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior, habla de las causales de suspensión. Como yo les mencionaba en sesiones anteriores, ya se incrementó una más, que es precisamente la falsedad. Eran 45, ya son 46 causales de suspensión. Y esto va en relación a que en realidad la autoridad ya determinó ese análisis de riesgo y sabe exactamente en qué puntos son más recurrentes las faltas para determinar la base gravable del cálculo de los impuestos. Entonces, tan es así que hasta les pone un seguro o un candado donde dice, si tú no declaras la totalidad,
de lo que pagas al extranjero o no lo compruebas, es causal de suspensión al padrón de importadores. Y todos sabemos que el que nos suspendan del padrón de importadores nos cuesta dinero. Por eso es tan importante que sí le echemos un vistazo al material. Cualquier duda al final de la presentación, me pueden enviar correos a través del licenciado José Francisco o la licenciada Denise Salinas, precisamente para poderlos asesorar adecuadamente y determinar. Pero como les digo, el agente aduanal nunca se va a dar cuenta si ustedes no están involucrados en el pago, en la compra, en conceptos que pagan en la empresa y que muchas veces la área de tráfico no conoce, ¿no? Entonces aquí es, en el artículo 80 es prácticamente la determinación del pago de las contribuciones y debe estar basado en la correcta determinación de la fracción arancelaria y del valor en aduanas para no tener problemas con el SAT. Entonces, ahí estamos en ese tema. Y bien, hablábamos de los tipos de aranceles, que también es importante que los conozcamos. Eso lo establece el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior, donde hablan del ad valorem. La verdad es que es lo que comentaba el 15%. Eso está expresado en términos porcentuales, 15% del valor en aduana de las mercancías. También hay un arancel llamado arancel específico, que son los expresados en términos monetarios por unidad de medida. Por ejemplo, me viene a la memoria los neumáticos usados. Son $2 por pieza. Si traigo 1000 piezas, pues tengo que multiplicar $2 por las 1000 piezas y lo que resulte, ese va a ser el pago del impuesto, ¿no? Por arancel específico. Y también existe el arancel mixto, que es una combinación del arancel ad valorem, que es por porcentaje, con el arancel específico, y esos hay fracciones también que están sujetas a esos pagos de forma involucrada a ambos, ¿no? El 81 es importante, ¿qué es lo que nosotros, el agente aduanal declara, y por eso le decía yo al licenciado Jorge Alfonso Fortier, que es importante que conozcamos el anexo 22, sus apéndices, las claves, porque nosotros determinamos a través de la información que ustedes nos proporcionan, toda la información contenida desde la fracción arancelaria, como su valor comercial, como sus gastos incrementables, como si existe vinculación o cualquier otro gasto que afecte el valor en aduanas, incluyendo, por supuesto, la cuota compensatoria. Por eso es importante que cuando ustedes hagan una compra, antes de decidir embarcar o incluso antes de comprar, tengan toda la información para poder realizar ese estudio y no llevarse sorpresas cuando hagan el embarque de esa mercancía a Puerto Mexicano. Porque la verdad nosotros en el pedimento, claro que manifestamos bajo protesta de decir verdad, la descripción de la mercancía, su estado, su origen, como lo estipula el artículo 81 de la ley aduanera en la fracción primera, y por supuesto su valor en aduana, que como les decimos hace un rato en la explicación que expusimos o que expuso el licenciado Fortier, habla de todo el método de valoración que se utilizó, si existen vinculaciones, a lo que se refiere el artículo 68, si el valor comercial está totalmente integrado, también el valor comercial si se trata de mercancías de exportación. Por supuesto, en la fracción tercera de este artículo 81, la clasificación arancelaria. Es importante la clasificación arancelaria porque ahí se determina el porcentaje que se va a pagar de acuerdo al tipo de arancel que corresponda y se determinan los impuestos. El IVA pues, viene como consecuencia en relación al pago entre el valor en aduanas más el resultado del impuesto general de importación más un derecho de trámite aduanero conforme al artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, eso nos va a dar como resultado la base gravable para el cálculo del IVA, que es el 16%. Pero si alguno de esos conceptos está mal calculado o está mal integrado, en consecuencia el pedimento va a tener omisión de contribuciones. Y la clasificación tenemos que tenerla sustentada. La mayor parte dice, bueno, es que si cambio de agente aduanal, cambia la fracción. Considero que esa es una parte importante de poder tener una base de datos donde tengamos la ficha técnica, el por qué va esta fracción, el por qué va otra. Es un trabajo que hay que arrastrar el lápiz, pero que es necesario
para poder no ser vulnerables ante cualquier facultad de comprobación de parte de la autoridad. Necesitamos tener todos los elementos, involucrarnos con nuestro entorno en el área de comercio exterior para saber exactamente cuáles movimientos conozco, cuáles movimientos no conozco y poder determinar todo lo que corresponda. Y por supuesto el monto de las contribuciones que se causan con motivo de la importación y exportación, así como, según sea el caso, las cuotas compensatorias que también. Por eso decimos el origen de la mercancía, ¿no? En el caso de la vía postal, artículo 82, cuando le llegue un paquete por vía postal, es obvio que la autoridad va a determinar los valores. Eso también nos ha pasado en repetidas ocasiones y por salir este artículo 82, normalmente la gente tiene la idea de que si los mando por empresas de mensajería, yo voy a recibir la carga. Efectivamente, es tanto el volumen que se maneja por las empresas de mensajería, no estamos hablando de la vía postal, empresas de mensajería como DHL, FedEx, etcétera, llegan miles de paquetes y esos paquetes hacen una consolidación con un pedimento consolidado a nombre de DHL. Y cuando pasan el sistema de automatización, si toca reconocimiento, obvio no van a revisar los 1000 paquetes. Y por eso en ocasiones a ustedes reciben la mercancía en su domicilio. Pero otras ocasiones les toca revisión, detienen todo el camión y mientras embargan la mercancía que no está cumpliendo con las regulaciones. Entonces, mucho cuidado con eso y en la vía postal no es la excepción. Hemos tenido casos que los mandan mercancía por vía postal, pequeños regalos, pequeñas muestras, llegan por vía postal y efectivamente se debe de cumplir con las formalidades del artículo 35 de la ley aduanera para poder retirar la mercancía del Servicio Postal Mexicano. Y claro, la autoridad tiene la competencia de poder determinar el valor y sobre todo también en la materia de propiedad intelectual debemos de tener la autorización. Han llegado relojes Rolex, por decir un ejemplo, en los cuales al no tener la autorización de uso de marca, la parte aduanera retira eso y los decomisa para dárselos a FGR por la cuestión, parece de risa, pero ha pasado, tenemos casos por lo menos registrados 2 o 3 de esa situación. Bien, y las contribuciones, como lo menciona el artículo 83, serán pagadas por los importadores. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando presentamos el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas. Es decir, antes de que, pues de que activemos ¿cómo se llama? El semáforo fiscal que le llamamos, o el sistema de automatización, tienen que estar pagadas. Parece de risa, pero lamentablemente ha habido casos que se han presentado al sistema sin haber cubierto las contribuciones. Entonces ya nos metemos en una infracción y como consecuencias, pues una sanción, ¿no? Entonces tiene que ser, antes de que se module el pedimento en el sistema automatizado, debemos de pagar las contribuciones y el cumplimiento, por supuesto, de las restricciones y regulaciones no arancelarias, dependiendo del régimen aduanero que se trate. Y sobre todo la identificación de las mercancías plenamente, porque también hemos tenido problemas en ese sentido. ¿Y cómo se van a pagar? Bueno, mediante los medios que la autoridad establezca, en este caso la Secretaría. Estamos hablando de línea de captura actualmente, estamos hablando de PESE actualmente, y estamos hablando justamente de pagos en ventanilla, que ya son muy pocos, todos son pagos electrónicos que se hacen, y esa es la forma en la cual estamos prácticamente pagando las contribuciones. Y en consecuencia, cumplir con todas las obligaciones de acuerdo al régimen de que se trate, de regulaciones y restricciones no arancelarias. Bien, ¿cuándo se va a hacer? Pues las mercancías, cuando depositemos las mercancías ante la aduana, cuando lleguen ya sea por barco, por avión o por ferrocarril o por camión, en los recintos fiscalizados. ¿Cuándo se deben de pagar? Se deben de pagar antes de los 30 días o del mes siguiente a su depósito. Es decir, si al mes siguiente yo no he cubierto esas contribuciones, establecen ya, y en 2 meses en el caso de marítimo, empezarán los recargos en términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que comentaba el colega Jorge Fortier del artículo 56, son las fechas de causación. Entonces la autoridad solamente nos otorga 30 días en los demás tráficos y 2 meses, bueno, 1 mes en el caso de los demás tráficos y 2 meses para vía marítima para
cubrir, pagar las contribuciones al comercio exterior. Caso contrario de que no se cubran, tenemos que hacer la actualización y los recargos en términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, cuando a partir del día siguiente, en el que se nos vence el plazo que señala el párrafo anterior. Los impuestos, ¿qué serán? Serán actualizados en términos del artículo 17 del Código del Código Fiscal de la Federación, a partir de que se dé la causación que decía Jorge, el 56, ya comúnmente le llamamos fecha de arribo, y ya ubicamos el artículo 56, y hasta el momento que se pague, porque puede ser que pasen 2 meses y no se ha pagado en vía marítima, pasan 3 meses y ahí tenemos que hacer el pago. Claro, a lo mejor llega el abandono antes, pero hay aduanas que no notifican el abandono y podemos retirar la carga. Hoy en día la autoridad en realidad ya tiene un control más estricto sobre el plazo de abandonos. Hay un procedimiento en la resolución miscelánea de comercio exterior donde nos permite retirar la carga aun cuando esta haya causado abandono con ciertas condiciones o lineamientos para poderla recuperar. Afortunadamente hemos tenido el caso de poder obtener pagando la actualización, los recargos y por supuesto los almacenajes y las demoras. Fíjense que esto es muy importante comentarles. La verdad, nosotros como actores de comercio exterior, es importante que conozcamos todo el teje y maneje de la importación y exportación, porque de lo contrario vamos a incurrir en incrementar el costo de nuestras mercancías y en consecuencia salirnos del mercado o en la producción incrementar los costos para que el producto final tenga un costo mucho más elevado. Entonces, el conocer perfectamente bien los procesos internos, el conocer el marco jurídico de la ley aduanera, del reglamento, de las reglas, de la ley del impuesto general de importación y exportación, nos va a dar pauta para evitar errores, compartir esta información con el contador, el área contable, finanzas, tesorería. Créanme que los plazos o los casos más bien han sido repetitivos y nos preguntan, oye, es que yo no sabía que el hecho de que no esté como en mi dictamen de opinión de cumplimiento en negativo es una causal de suspensión. Pues de entrada, de acuerdo al artículo 69, no le da ningún trámite cuando ustedes soliciten algo ante el SAT. Entonces es importante que conozcamos todo el proceso legal. No es que nos lo aprendamos, pero en cuanto al articulado, ni que nos lo aprendamos de memoria, sino conociendo el cuadro del esquema de cada ordenamiento legal, nos va a dar la facilidad de poder consultar y no estar buscando en toda la ley, en todo el reglamento, en todas las reglas, porque las reglas en términos del artículo 33 del Código Fiscal ya tiene 5 años que se vienen publicando de forma separada a las de carácter fiscal, a las de comercio exterior y actualmente a las de comercio exterior que emite la Secretaría de Economía. Eso nos va a dar pauta y facilidad para identificar los temas a través de los títulos, de los capítulos, de las secciones y ubicar el tema que nos concierne, ¿no? Sobre todo para poder interpretar adecuadamente la ley y no tener problemas para poderla aplicar. Hay fechas de causación, pero con fecha anterior, es decir, nosotros podemos cubrir las contribuciones con un plazo específico, es decir, si sabemos, porque eso pasaba mucho, actualmente yo no he visto un caso, pero la autoridad emitía en el instrumento oficial, que es el diario oficial, una modificación a la ley del impuesto general de importación y exportación, donde indicaba en sus transitorios que esa mercancía clasificada en esa fracción iba a requerir permiso o alguna autorización hoy es miércoles, a partir del próximo lunes, por decir un ejemplo. ¿Qué pasaba? Que entonces este artículo 83 en su tercer párrafo y la regla general de comercio exterior 164 nos permite hacer el pago con anticipación en todos los tráficos 3 días antes de que se haga el pago, o sea, 3 días siguientes a aquel en que se haga el pago se realice. Es decir, nosotros podemos pagar hoy, aunque el barco no haya llegado, y 20 días por ferrocarril. ¿Qué va a pasar? Que las cuotas, bases gravables, tipos de cambio, cuotas compensatorias, las regulaciones, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, serán las que rigen cuando yo hago el pago. Entonces, si yo tengo conocimiento que va a subir un arancel
porque estoy en la Cámara, porque estoy bien comunicado con la gente de economía o sabemos de antemano que a través de la Cámara va a haber un incremento, inmediatamente yo digo, pues pago por lo menos estos 2 contenedores y me cubro y voy a cumplir con la fecha de pago los que estén vigentes. Es importante saberlo, está pasando generalmente, sobre todo para la agilización, el caso de ferrocarril, podamos cruzar esa mercancía sin mayor problema. El 89, bueno, pues es un tema importante que se redujo a estas líneas, donde el 89 habla de las rectificaciones, es decir, si yo me equivoqué, puedo hacer una rectificación al pedimento y yo obviamente debo de definir cuáles, las veces que sean necesarias antes de que yo haga la activación ante el módulo de automatización. Si yo ya la hice, va a ser complicado, pero antes puedo hacer la cantidad de rectificaciones que pueda o que sean necesarias para poder declarar correctamente. Una vez que ya se activa el mecanismo, pues solamente se podrá efectuar esta rectificación cuando y dependiendo de qué es lo que se va a rectificar en el pedimento. Yo no sé si recuerden, el 89 antes hablaba de algunos datos que no se podían modificar. Hoy en día la autoridad cambia la redacción del artículo 89, ya llevamos por lo menos 2 o 3 años con esta redacción, donde elimina esas condiciones de no rectificar cierta información en los pedimentos. Pero cuando hayamos hecho un pago de lo indebido ahí, ya no nos permite hacer una rectificación para efectuar una compensación o solicitar una devolución. Ahí nos remite a la regla 161 de la resolución miscelánea de comercio exterior que se publicó, como les decía, en el cuadro temático el 30 de junio y la modificación es del 24, donde manifiesta que para poder hacer esa rectificación yo tengo que presentar todos los elementos para que ellos nos puedan otorgar una autorización de rectificación y a su vez poder validar el pedimento. Mientras eso no se dé, no podemos rectificar el pedimento. Entonces es muy interesante que ustedes, para efecto de evitar tener rectificaciones, tengamos el conocimiento pleno de todos los elementos que se deben realizar en el proceso de la importación e involucrarlos también en el almacén, en las compras, en los pagos. Pues hoy en día el actor de comercio exterior, importador, exportador, agente aduanal, importador principalmente, tiene que estar involucrado en todo ese proceso para saber y aportar todos los elementos para la determinación correcta de la importación. Entonces aquí vienen las facilidades de cada una de las condiciones que debe de cumplir uno para poder solicitar la rectificación al pedimento. Y bien, nos vamos al artículo 90, cerrando el tema hoy con los regímenes aduaneros, como yo les comentaba en la mañana. Los demás títulos que corresponden, pues ya hablan, por ejemplo, de la franja y región fronteriza que no vamos a ver, las atribuciones del Poder Ejecutivo en su título sexto, en el séptimo los agentes aduanales y dictaminadores aduaneros, en la fracción octava, en el título octavo, es un tema interesante de infracciones y sanciones que lo tenemos contemplado un curso para el próximo mes de septiembre. Y bien, también los recursos administrativos como lo establece el título noveno, pero lo más importante aquí en los regímenes aduaneros, ya el liceo Jorge Alfonso Fortier, en su exposición de la semana pasada, mencionaba diferentes regímenes aduaneros. Obviamente existen 6, son los definitivos conforme al artículo 95, que pueden ser en su modalidad de importación o de exportación. Para que ustedes puedan saber las características de cada uno de ellos, nos remitimos al artículo 96 y 97 y nos da las características de qué se entiende por un régimen definitivo en importación, régimen definitivo de exportación, artículos 102 y 103 de la ley aduanera, y el segundo régimen aduanero es el temporal, que también a su vez es de importación y de exportación, y su modalidad es para retornar al extranjero en el mismo estado, artículos 106 y 107 de la ley aduanera, para la elaboración, transformación o reparación en el país, artículos 108 y a 112. Esta es información básica, este cuadrito, ténganlo ahí, porque muchas de las veces para definir una importación, nosotros nos vamos siempre, la mayor parte de las empresas, a importaciones definitivas
y ya no sabemos o no conocemos los demás regímenes aduaneros que son precisamente necesarios para poder armar bien nuestra logística, evitar costos innecesarios, hacer pagos de los impuestos y luego solicitar un drawback para regresar, que nos regrese el SAT el dinero. Entonces, conociendo los diferentes regímenes aduaneros, podemos determinar y decidir qué es lo que más conviene para el tipo de mercancía y la operación que voy a realizar. El depósito fiscal también es muy común que lo conozcamos. Puede ser en un almacén general de depósito y está basado desde el artículo 119 al 123 de la ley aduanera. Hace rato les mencionaba en el artículo 61 cuáles son las mercancías que no pagan impuestos y hablan del duty free. Eso está en el 121 de la ley aduanera. En las exposiciones internacionales, está en la fracción tercera del artículo 121. Y por supuesto, una de las empresas importantes es la industria automotriz internacional, que está basado en el artículo 121, fracción cuarta de la ley aduanera. Esos tres regímenes aduaneros son importantes. Caray, me falta, acá está el cuarto. El tránsito de mercancías, aquellas personas que importan a través de una aduana y despachan en una aduana interior, bueno, pues es un tránsito interno, se realiza un pedimento de tránsito interno en términos del artículo 125, 127 del primer párrafo y 128 del primer párrafo. Puede ser de importación, puede ser de exportación en términos del 127, tercer párrafo, y en exportación, segundo párrafo. También pueden ser pedimentos de tránsito internacionales por territorio nacional, están en el marco jurídico en el artículo 130 y 132, y por territorio nacional que establece el 131 y 133 de la ley aduanera. Ahí llevamos 4 regímenes aduaneros. Y el quinto, que es para elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, ese está estipulado en el artículo 135 de la ley aduanera y tiene una modalidad para su retorno al extranjero o para su exportación. Si quieren saber específicamente, tendremos que echarnos un clavado en el artículo 135 para saber las modalidades, las condiciones y sobre todo para indicar qué tanto nos puede convenir o no el mandar una mercancía a un recinto fiscalizado. Y el último recinto que ha tenido mucho uso en el argot aduanero, que es el recinto fiscal estratégico. Eso está en el artículo 135A y 135D. ¿Y para qué sirve? Pues para manejar, almacenar, custodiar, exhibir, vender, distribuir, elaborar, transformar o reparar mercancía extranjeras, nacionales o nacionalizadas. Les quiero comentar que en la otra ocasión checábamos con la Asociación de Agentes Aduanales y con la CAREM, y ha habido como un desvío en el uso de estos recintos fiscalizados estratégicos. La ley aduanera, si nos vamos a un clavado, tanto en depósito fiscal, como la elaboración, transformación, reparación del recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico, una de las condiciones es que se cumpla o se dé cumplimiento a las restricciones y regulaciones no arancelarias. La mayor parte de la gente cree que es poder excluir el cumplimiento y las deposita. Erróneamente utilizan el nombre para poder importar del almacén y eso no está encuadrado en el marco jurídico de la ley aduanera. Ha habido una aberración, seguramente la autoridad va a pronunciarse para esas aclaraciones y esperamos que sea pronto porque a veces, por ejemplo, nos ha tocado de que el cliente nos dice, lo voy a mandar al recinto fiscalizado estratégico porque no tengo la autorización de alguna dependencia. Y el marco jurídico de esta ley nos establece que debemos de cumplir con las restricciones y regulaciones no arancelarias de esa mercancía. Entonces, se los dejo ahí de tarea. Hemos prácticamente con esto expuesto los artículos más importantes de la ley aduanera. Créanme que es echarse un clavado también en valoración, echarse un clavado en el cálculo de las contribuciones, en las vinculaciones. Todo esto es información que a ustedes les va a servir para poder de alguna forma tomar la mejor de las decisiones para su empresa. Y ahorita en estos tiempos que son prácticamente muy difíciles por la cuestión de salud, pues tenemos que ser más eficientes en ese sentido y tomar las mejores decisiones. Les agradezco de antemano su participación y dejo la palabra al licenciado